Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje de la Diplomatura en Coaching Financiero. Gracias por participar, gracias por destinar este espacio y este tiempo con nosotros, ¿no? Por algún motivo están aquí presentes, así que seguramente hay muchas inquietudes sobre el dinero, la finanza, la economía o qué es lo que está pasando a nivel mundial. Así que desde ese lugar, este es un espacio de aprendizaje, no es que traiga cosas certera o que yo tenga la verdad, simplemente es una mirada de ver la economía y es tener más posibilidades de miradas diferentes. Así que si les sirve esa mirada, lo pueden tomar como propio y aprovecharla para justamente poder aplicarla. Así que bien, hoy quiero compartirles tres ejes temáticos. Voy a compartir pantalla y les voy a compartir los ejes temáticos, el objetivo de la sesión de hoy. Aquí estamos. ¿Se ve bien, Gaby? Fantástico, Iván. ¿Sí? Perfecto. Bien. Dentro de estos ejes temáticos, lo que elegí fue el tema de la lógica del dinero. ¿Sí? Sabemos que cada ámbito, cada disciplina tiene su nivel de comprensión, su entendimiento, y también tiene una lógica y un lenguaje. Entonces, cada disciplina lleva un entendimiento, y ese entendimiento es específico. Entonces, si estudiamos la bolsa de valores, tiene un lenguaje, tiene una lógica, tiene un nivel de comprensión, ¿sí? Diferente quizás al del mercado de Forex, o diferente al mercado, por ejemplo, de bienes raíces, o el mercado de criptomonedas. Entonces, nosotros acá estamos estudiando la economía, el dinero, ¿sí? Y qué es lo que sucede el dinero alrededor de todo. Porque una cosa es la economía, como expliqué yo en el video anterior, y otra cosa es el dinero, ¿sí? Y cómo se van condicionando entre uno y otro, ¿sí? Para nosotros responder de tal manera. Si el dinero es un dinero, por ejemplo, que pierde valor, ¿sí? Como está pasando hoy en Argentina, como pasa, por ejemplo, en muchos países hoy, pero más que todo en Argentina, Venezuela, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos condiciona a comportarnos de una manera con respecto al dinero. Entonces, esa situación del dinero condiciona también la economía. Entonces, todo esto está explicado en el primer video, que después se los comparto para que vean toda la saga de videos que hemos venido compartiendo. Pero lo que les digo es que están íntimamente relacionados y nosotros nos comportamos de diferentes maneras. Si el dinero realmente fuera reserva de valor, tendríamos otro comportamiento, tendríamos un condicionamiento diferente. Cuando el dinero es malo, busco deshacerme del dinero, ¿sí? Tomar deuda, que esa deuda puede ser mala, lo más probable. ¿Por qué? Porque no quiero tener el dinero en la mano y sé que si yo lo compro algo en cuotas, se me va devaluando la cuota mensual. Pero también corro mucho riesgo porque hay muchas variables que yo tengo que tener en cuenta a la hora de pedir crédito cuando la economía está mala, ¿sí? Cuando el dinero no es reserva de valor. Entonces, desde ese lugar tratamos la lógica del dinero. El segundo punto tiene que ver por dónde comienzo. Por dónde comienzo a educarme, pero también por dónde comienzo con estos hábitos financieros saludables. Y el tercer punto tiene que ver con quién quiero ser cuando sea grande. O sea, esto tiene que ver con una proyección a futuro de 5, 10, 15 años. Es decir, ¿qué pasaría si yo en vez de ganar lo que gano hoy, gano 15 veces más? ¿Quién quiero ser cuando sea grande? ¿Cuál es el perfil de inversor o el perfil de emprendedor o de empresario que quiero tener cuando sea grande, sea libre financieramente? Entonces, desde ese lugar vamos a tocar estos tres ejes temáticos. Y para comenzar, quiero comenzar desde lo más básico, ¿sí? Desde una historia que se llama la historia de Luisito, para después irlo ligando a un entendimiento más complejo. Así que yo sé que muchos quizás ya me hayan visto en otras ponencias, pero quiero empezar de lo más básico a lo más complejo, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con la lógica, y una cosa es entenderlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, tener el suficiente criterio para llevarlo a la práctica. Bien,
Dentro de esta historia, comienza la historia cuando Luisito, que es un personaje, yo le puse el nombre de Luisito, pero podría haber sido Iván tranquilamente, o cualquiera de nosotros, en donde Luisito, cuando cumple ya 18, 20 años, comienza a trabajar. Y sea consciente o no Luisito, cuando empieza a trabajar y empieza a recibir dinero, a ganar dinero, aparece algo que se llama estado financiero personal. ¿Sí? Y es esto, el estado financiero personal. Entonces nosotros tenemos por un lado el estado financiero personal, seamos conscientes o no, lo tenemos, ¿sí? Porque está entrando dinero y también sale el dinero. Entonces, nos pongamos a pensar cuando nosotros tuvimos nuestros primeros ingresos. ¿En qué gastábamos el dinero? ¿Gastábamos en qué? En salida, ropa, perfume. Bueno, yo puse acá algunas cosas, ¿no? Pero también logremos interpretar y veamos más allá del gasto, el movimiento del dinero dentro del estado financiero de Luisito. ¿Sí? Entonces, el dinero está entrando y está saliendo. ¿Sí? Entra y sale. Entonces, por un lado tenemos aquí los ingresos, por el otro lado tenemos los gastos, en donde entra y sale el dinero. ¿Sí? Pero también tenemos los activos y tenemos los pasivos. En este caso, como recién arranca Luisito, no tiene ni activos ni pasivos. Solamente tiene ingresos y tiene gastos. Ahora, ¿en qué gastábamos nosotros cuando recién comenzaron los primeros años de trabajo, ¿no? Bueno, gastábamos en salidas, en ropa, en todo lo que nosotros quizás disfrutamos rápidamente, ¿no? Pero después, una vez que ya nos íbamos consolidando a nivel financiero, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a tener capacidad de endeudamiento. Empezamos a tener una tarjeta de crédito, a tener capacidad de endeudamiento. Entonces, con la tarjeta de crédito, ¿qué es lo que hacemos? Adelantamos compras. Me comprometo a futuro a pagar cosas que hoy las puedo tener. Entonces, el movimiento de dinero dentro del estado financiero de Luisito es el siguiente. Entra el dinero, sale como gasto, pero también entra el dinero, va a la columna de pasivos, vuelve como gasto y se termina yendo como gasto. De la misma manera, tenemos, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo, acá Luisito está más joven, ya se consolida en el trabajo, empieza a ganar más, sea que sea un sistema de empleo o un autoempleo, ¿sí? Un negocio propio. Empieza a tener más capacidad de endeudamiento, por lo tanto, empieza a tener diferentes tipos de gastos, de pasivos y también de activos. Entonces, desde ese lugar tenemos, por ejemplo, la tarjeta de crédito y sacamos una prenda para poder comprar el primer activo. ¿Sí? Tenemos el activo que es el auto, saqué una deuda, tomé una deuda para poder sacar el auto, le llamamos prenda aquí en Argentina o es deuda del automotor, y también tengo la tarjeta de crédito. Pero no es solamente eso, no es solamente eso. También tenemos múltiples gastos, porque no es solamente comprar el auto y el gasto del auto, sino todo lo que acompaña el auto con respecto a los gastos. Mantenimiento, seguro, impuestos, lavado, cochera, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente que tengo el gasto del auto, sino que se multiplica mi columna de gastos. No sé si se siente identificado con esta imagen. Entra el dinero, sale como gasto, también entra el dinero, va a la columna de pasivos, vuelve como gasto y se termina yendo. Y después, en la medida que voy teniendo más capacidad de endeudamiento, más capacidad de ingresos, voy comprando activos de mayor porte. En este caso es el tema del auto, ¿sí? Pero también, a medida que uno va creciendo y va formando familia, viene la casa, junto con la casa viene los hijos, viene el perro, viene la hipoteca, ¿sí? Viene una segunda o tercera tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa con los gastos? Empiezan a multiplicarse. El tema está que desde mi experiencia no somos conscientes del estado financiero personal. No sé si ustedes son conscientes hoy de su estado financiero personal.
pregunto ahí, me pueden contestar si quieren en el chat. Pero, lo estamos teniendo. Seamos conscientes o no, tenemos el estado financiero. Ahora, ¿lo interpretamos de esta manera? ¿Sabemos cómo está moviéndose el flujo del dinero dentro de mi estado financiero personal? A lo mejor sí, a lo mejor no. Desde mi experiencia, más del 95% de las personas que he hecho el estado financiero personal no saben, no tenían ni idea de cómo estaba sus finanzas hoy desde esta herramienta. ¿Sí? Entonces, en la medida que sigue avanzando, Luisito, en su mejor etapa de laboral, diríamos, sigue generando más ingresos y mientras más ingresos tiene, más consumo tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? El ingreso quizás sigue siendo el mismo o aumentó un poco más el ingreso, pero fíjense el tema de los gastos. Cómo se ha ido multiplicando. Y acá no puse la mascota, no puse los hijos, no puse un montón de cosas, ¿no? El colegio, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo se incrementa y se multiplican los gastos con un solo ingreso o dos ingresos. Ahora también, quizás el tema de los pasivos se han ido multiplicando con una segunda, tercera tarjeta de crédito, la deuda del auto, la deuda de la moto, la hipoteca, etc. Y fíjense algo muy, muy importante, que es el tema de los activos. En este caso, Luisito fue comprando el auto, su primer bien, después la casa, después se dio el gusto con el tema de la moto, pero todos los activos que compró, ¿le generan ingresos o le generan gastos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que dice acá la imagen? ¿Genera ingresos o genera gastos? Todos los activos que compró le generan gastos. Entonces, desde ese lugar, fíjense acá, y esto es lo más relevante, lo más importante, es que si yo hago una lectura del estado financiero de Luisito, trabajó prácticamente toda su vida para ser un gran consumidor. La mirada de él hacia su economía personal fue simplemente trabajar y consumir. Trabajó para consumir, no trabajó para crear activos verdaderos. Quizás porque no tenían la distinción, porque no sabía o no puso el foco. Porque algo muy importante que he descubierto es que tenemos la habilidad. No es que no tenemos la habilidad. Lo que no estamos teniendo es la mirada, el foco, no tenemos la distinción para poder trabajarlo. Si yo no sé la diferencia entre un activo verdadero y un activo no rentable, si no lo puedo ver, no lo puedo intervenir. Si no sé la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala, tampoco la puedo intervenir. Toda la deuda que saque va a ser mala. Entonces, al poder empezar a distinguir y ponerle nombre, ¿sí? Y un significado o resignificar ciertas palabras, me van a llevar a un camino, ¿sí? Diferente. Quizás el que quiero, porque no es solamente el tema de tener voluntad. Yo puedo ponerle muchas ganas y mucha garra a mi trabajo, a mi profesión, pero si no tengo el paradigma adecuado, el correcto, me va a llevar a un estado financiero como Luisito. No sé si esto tiene sentido para ustedes. Pónganme en el chat cómo venimos hasta acá. Borro los dibujos. Y antes de ir a un video, que es muy significativo para mí, quiero también hacerle algunas preguntas. Mirando este estado financiero personal, el de Luisito, ¿sí? Me empiezo a hacer preguntas. ¿Qué pasaría si Luisito, en vez de ganar lo que está ganando, empieza a ganar el 30% menos o el 50% menos? ¿Qué pasaría en su economía personal o familiar? ¿Qué es lo que pasaría? Imagínense que empieza a ganar el 50% menos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Paga la tarjeta tarde o paga el mínimo y empieza todo un malestar financiero, ¿sí? Empieza a estar nervioso, a estar ansioso y lo ve un amigo y le quiere dar un consejo.
ese amigo son ustedes. Entonces, ¿qué consejo le darían a Luisito en la situación de que está ganando el 50% de lo que viene ganando, ¿sí? Y no está bien emocionalmente, no está bien con una perspectiva futuro. Viene endeudándose mal. ¿Qué consejos le darían a ustedes? A ver, pónganme en el chat, ¿qué consejos les podrían dar? A ver. Dejo de compartir, un segundo. A ver, a ver. Estaría en el horno, dice acá José Luis. Bien. Le diría que emprenda, que disminuya los gastos activos, empezar a reducir gastos. Bien. Que deje de tener el sueldo fijo, que venda la moto. Bien. Que busque otras opciones laborales, que salga las deudas, que haga dinero sin dinero. Bien. ¿Qué creen ustedes que con ese pensamiento, ¿no? Con ese pensamiento que viene teniendo Luisito, se viene formando el estado financiero desde las decisiones que viene tomando en los últimos años, Luisito? O sea, el estado financiero se crea a partir de las decisiones de todos los días que vamos tomando con respecto al dinero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, de acuerdo a la mentalidad que tiene Luisito, de acuerdo a la mirada que tiene y la relación que tiene con respecto al dinero, viene tomando decisiones que se va formando ese estado financiero. Ahora bien, ¿de dónde toma esa información Luis? Lo toma de la cultura, muchas veces. De papá, mamá, del entorno, ¿sí? Del club donde habita, de la red de amigos, de la ciudad donde habita, del país, ¿sí? Porque nosotros no pensamos igual en relación a la deuda que piensa alguien que vive en Estados Unidos o que vive en Chile o que vive en Japón, ¿sí? Nos relacionamos diferente, tenemos una relación diferente. ¿Por qué? Porque la cultura del lugar me lleva a tener una manera de ver también y de relacionarme con la economía, el dinero, las inversiones, los negocios. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, ustedes le dan el consejo. Ahora, ¿qué haría Luisito con ese consejo? ¿Saldría adelante? ¿No saldría adelante? ¿Qué pasaría ahí? Que busque un profesional para que lo ayude, que pare y analice su situación, reducir gastos, acomodar las finanzas. Lo que pasa es que Luisito tiene una manera de pensar, entonces por más que el consejo venga de un familiar, de un amigo, de un especialista, ¿qué es lo que tiene que cambiar Luisito? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? La mente tiene que ampliar su manera de ver las cosas. Tiene que ampliar la manera de ver las cosas. Entonces, a ver, déjenme ver, quiero compartirles un video para ver si lo puedo resumir. Lo voy a resumir a esta idea en un video. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y presten mucha atención a este video, ¿sí? Porque acá está la raíz de la solución y la raíz del problema a nivel financiero en todas las personas, ¿sí? Ojo que es una mirada mía, ¿no? Pero presten mucha atención. Déjenme ver. Voy a compartir. Acá está. Parte H. Paradigmas. Esta palabra tiene su origen en la raíz griega paradigma. Básicamente significa patrón, modelo, representación, algo que está en lugar de otra cosa. Es la imagen que ustedes tienen en su mente de la forma en que son las cosas.
Y las imágenes que llevamos en la cabeza de la forma en que son las cosas, de la realidad, básicamente provienen de nuestros antecedentes y nuestras experiencias. Todos creemos que vemos el mundo tal como es. De hecho, vemos el mundo tal como somos. Nos proyectamos en el mundo exterior, en el ambiente, en la gente con quien nos asociamos, incluyendo cómo nos vemos a nosotros mismos. Proyectamos nuestras experiencias condicionantes, nuestros antecedentes, una cierta representación, un cierto modelo, una cierta serie de expectativas, ciertas creencias sobre la realidad exterior. Y pensamos que así es. Podría describirme a mí mismo o a ustedes o una situación como si realmente fuera así. Ah, en realidad me describo a mí mismo, es decir, a mis percepciones, mi marco de referencia, mi visión del mundo, mi sistema de valores, mi autobiografía. Y proyecto todo esto hacia afuera. Ahora voy a dar una forma sencilla de percibir un paradigma. Es un mapa, como un mapa de este hotel, o un mapa, digamos, de Portland. Le preguntaré a este caballero. ¿Qué haría si viniera a Portland y no tuviera ninguna información del lugar y le dieran un mapa donde rentó el auto y fuera un mapa de Seattle, pero arriba dijera Portland? ¿Qué haría? Recuerde que usted no sabe nada. Nunca ha estado aquí ni tiene otra fuente de información. Pediría un poco más de información que la que está en el mapa. Tal vez me puedan ayudar. ¿Y qué tal si le contestaran, lo siento, es todo lo que tengo, estar de ya buena suerte, aquí está la llave de su auto, está cruzando la calle en el número 14, y si sigue este mapa podrá encontrar el hotel al que quiere ir? Supongamos que llama a un amigo que tiene aquí por teléfono, y él sabe que usted tiene ese mapa y le dice, ¿cuál es su nombre? Carlos, Carlos, haz un esfuerzo, estás cansado. Aumenta la velocidad del auto, ¿qué va a pasar? además de perderme, voy a chocar. Lo vuelve a llamar en estado de una total desesperación y le dice, nunca he estado tan confundido y perdido en mi vida. Estoy siguiendo bien el mapa. Dupliqué mi velocidad y me perdí 2 veces. Él siente su desaliento. Usted está deprimido y a punto de darse por vencido. Y entonces él le dice, piensa positivamente. Se da cuenta de qué fácilmente le resolvieron el problema. Con una frase, tú puedes hacerlo, tú estás a la altura, hazlo. ¿Verdad? ¿Verdad que lo haría? Claro que lo haría. Ahora ni siquiera le importa estar perdido. Así es, estoy feliz de estar perdido. Eso es un paradigma. Un paradigma es el mapa que ustedes tienen en la mente. Una vez que tienen el mapa adecuado, entonces su conducta y su actitud cuentan. Lo que llamamos mapas son realmente creencias. Creencias sobre la forma en que son las cosas. Creencias sobre la forma en que las cosas se representan. Eso es la realidad. Nadie las cuestiona. Recuerdo que Bien. ¿Cómo podemos relacionar la historia de Luisito con lo que nos cuenta Covey? ¿Sí? De acuerdo al paradigma. Pueden abrir quizá el micrófono. Acá tengo el chat también. Mucha gente me dice, o habla de la educación financiera, o habla de la libertad financiera. Y yo le pregunto, ¿y cómo sabes que llegaste a la libertad financiera? Y no me sabe responder. No me sabe responder. Porque le está faltando criterio, le está faltando distinciones, le está faltando significados, ¿sí? Simplemente es un deseo. Pero ¿qué pasaría si esa persona empieza a aprender un vocabulario, un entendimiento y una lógica de cómo se mueve el dinero y también desde el paradigma del estado financiero personal? Para mí es una manera de pensar diferente cuando uno empieza a dominar esta herramienta del estado financiero personal. Porque es otra forma de ver las cosas. Ahora, si yo no tengo ese paradigma, si yo no tengo esa herramienta, muchas veces cuando me pongo objetivos financieros, voy con un mapa equivocado. ¿No les parece?
¿No le ha sucedido en algún momento eso? Elimino destacados para poder verlos. A ver, preguntas hasta acá. Luisito viene condicionado por una cultura, por papá, mamá, entorno, y también por sus experiencias. Y él trabaja automáticamente, pero no se educa a nivel financiero, no se educa con respecto al dinero. No tiene esa especialidad. Tiene su profesión. Entonces, mientras más va ganando, más va gastando. Y en ese gastar, ¿sí? Y en esa manera de ganar dinero, se va transformando ese estado financiero personal. El tema es que cuando uno no lo ve, no sabe dónde está la solución, porque si empieza a caer el nivel de ingresos, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber malestar, va a haber que el país está así, o que la situación, o la guerra, o lo que sea, pero no tiene la capacidad de analizar y de interpretar qué le está pasando a nivel familiar. Por eso es muy importante esta herramienta, porque para mí es un paradigma, es empezar a ver la economía desde el paradigma del estado financiero personal. Esta es una de las herramientas que trabajamos en toda la diplomatura, porque no solo me permite ver en una sola hoja cómo está mi economía, me permite saber, primero, dónde estoy hoy a nivel financiero, pero también me permite analizar quién estuve siendo para poder llegar a tener este estado financiero hoy. Entonces, cuando yo sé dónde estoy parado hoy, cuáles son los recursos y cómo viene siendo mi estado financiero personal, me puedo marcar un objetivo. Y en esa brecha, en esa distancia entre quién estoy siendo hoy y mi objetivo de quién quiero ser, es donde trabaja el coach financiero. ¿Con qué? Con distinciones técnicas y con distinciones genéricas. Las distinciones técnicas tienen que ver con la manera de hacer cosas. Por ejemplo, de dominar un instrumento, la bolsa de valores, mercado financiero o mercado cripto, bienes raíces, algún tipo de negocio, negocio virtual, negocio tradicional, lo que sea que hagan ustedes. Pero cuando uno tiene un paradigma correcto, va diseñando su plan financiero en base a su profesión. Por eso nosotros, desde la diplomatura en coaching financiero, no enseñamos instrumentos financieros, pero enseñamos criterios para que puedan adaptarse a los instrumentos financieros que ustedes elijan. Porque no es solamente la profesión de ustedes. De alguna manera tienen que aprender a conservar. Entonces, una manera es ganar dinero, que viene de la profesión, ¿sí? Uno aprende y gana dinero y eso está todo ok. Algunos ganan más, otros ganan menos. Pero acá la clave y el desafío tan grande que tenemos es cómo conservo. ¿Cómo conservo parte de ese dinero? ¿Cómo lo conservo? ¿En qué instrumento? ¿En ladrillo? ¿En una cripto? ¿En un negocio? ¿Cómo lo conservo? ¿Cómo conservo si tengo $100 de capacidad de ahorro? O a lo mejor tengo $1000, o a lo mejor tengo $10.000 por mes. Entonces yo tengo que tener el criterio no solo para ganar dinero, sino aprender a conservarlo. Y dentro de ese conservar está también la habilidad de que el dinero trabaje para mí. ¿Qué significa eso? Que conservarlo significa que tengo un resguardo de valor, o sea que si yo tengo la capacidad de compra de $100 o de 1000 pesos, siga teniendo la misma capacidad de compra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo multiplico ese dinero? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Pero si yo tengo el criterio para poder analizar mi estado financiero y mi plan financiero, yo lo puedo hacer con la habilidad que ustedes tienen. No hace falta irse quizás a otros mercados o a otros rubros que desconocen. Por ahí está bueno investigar e ir descubriendo diferentes mercados, ¿sí? Es más, tenemos que estar actualizados. Yo antes estaba leyendo más libros de historia y hoy estoy leyendo más actualidad que historia. Porque se mueve tan rápido
todo el mundo, ¿sí? Que me tengo que ir acostumbrando y adaptando a los cambios que están teniendo. Entonces, desde ese lugar, tiene que ver este paradigma del estado financiero personal. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta hasta acá? Bueno. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y les quiero mostrar un caminito que es diferente al de Luisito. ¿Sí? Un segundo. Ahí estamos. Comparto pantalla. Y estamos. Fíjense este mapa que es el estado financiero personal, en donde entra el dinero y se termina yendo todo como gasto. ¿Sí? Acá. Se termina yendo todo como gasto. Cuando yo tengo un inconveniente que por X motivo, que puede ser un accidente, un juicio, una pandemia, una guerra, lo que sea que haga disminuir o me corte directamente mi ingreso, ¿cómo hago para sostener ese estilo de vida? Entonces la clave es aprender ¿a qué? A no solo distinguir un activo no rentable, que yo le llamo acá. ¿Por qué no rentable? Porque me genera gastos, ¿sí? Sino también distinguir activos verdaderos. Activos que me permitan conservar el valor del dinero que tengo y aparte que me genere diferentes tipos de ganancia, que puede ser ganancia de capital o ganancia con flujo, ¿sí? Puede ser un ingreso pasivo o un ingreso ganado. Pero en realidad tengo que aprender a distinguir qué es lo que es un activo verdadero y qué es lo que es un activo no rentable. Y en esa distinción, una vez que la aprendo y empiezo a buscar y a poner en práctica en chiquito cómo transformar una parte del ingreso que estoy teniendo en activos verdaderos, empiezo a trabajar en mi músculo, ¿no? Mi músculo, mi inteligencia financiera. Y una vez que yo resuelvo esa ecuación, que no solo distingo en teoría, sino que lo llevo a la práctica y empiezo a tener ingresos pasivos, ingresos ganados, empiezo a conservar el dinero, eso después se va multiplicando, me voy desafiando a activos mucho más grandes, ¿sí? Pero tengo que trabajar y en ese trabajo tengo que ir en contra quizás de la cultura en donde yo fui aprendiendo. Quizás tuve 40 años sin tener esta distinción y yo quiero, lo mejor en 6 meses, aprender a crear activos verdaderos, a hacer dinero sin dinero, deuda buena y todo junto. Y a lo mejor no tengo la forma adecuada, no tengo mi manera de ser adecuada para lograrlo en tan poco tiempo. Pero les aseguro que si yo habito el espacio que está esta filosofía, en algún momento del proceso me empieza a caer la ficha. Por eso, la educación financiera que nosotros compartimos y nuestra filosofía de la diplomatura tiene que ver con aprender criterios. Y no solo eso, no es solamente los criterios, sino que esos mismos criterios tengan aparte base en principios. Entonces, dentro de la estructura de la diplomatura en coaching financiero, tenemos criterios basados en principios. ¿Por qué en principios? Porque el principio no cambia, no muta. Entonces, si yo baso mi filosofía en un instrumento financiero y ese instrumento no va más, me quedo sin nada, no sé qué hacer, no sé cómo surfear la ola. Entonces, la educación financiera tiene que ver con aprender criterios basados en principios para que después elijamos los instrumentos financieros que
más se acomodan a mi economía o a lo que yo quiero dedicarme. Por eso es que no enseñamos instrumentos financieros y por eso también es que no damos consejos financieros. Porque ese consejo financiero tiene que ver con una mirada mía muy particular de la economía que no la tiene la otra persona. Yo tengo un historial que la otra persona no tiene. Tengo una manera de pensar que la otra persona no tiene. Entonces, en el proceso de la metodología para poder asistir a otros en el coaching financiero tiene que ver con acompañarlo desde su maduración, desde su observador, para que cuando cambie ese observador, cambie su relación con los recursos que está teniendo. Uno de los recursos es el dinero, el otro es el tiempo, el otro son las relaciones humanas. Y así tenemos múltiples recursos que a lo mejor no nos estamos dando cuenta y no lo estamos aprovechando. Entonces, una vez que empiezo a cambiar y a ampliar mi observador, mi manera de observar y relacionarme con el dinero, empiezo a accionar de una manera diferente que yo puedo diseñar futuro con criterios que no estaba teniendo hasta este momento. Y de esa manera se construye este estado financiero que les presento acá. Entonces, este estado financiero, fíjense que entra el dinero y sale todo como gasto, pero también tenemos flechas y movimiento del dinero en donde directamente se concentran acá, en activos verdaderos. Acá se concentran todas las flechas, ¿sí? Todas estas 4 flechas se concentran en activos verdaderos. Entonces, ¿cuál sería el caminito? ¿Cuál serían los primeros pasos para poder ir construyendo una economía saludable? ¿Cuál de las flechas creen ustedes que empezaría con un hábito financiero saludable? ¿Por qué flecha empezarían? ¿Por la del negocio que va a ingresos? ¿Por la de ingresos que va al negocio? ¿La de deuda que va al negocio? ¿O la de gastos que va a activos? A ver por el chat. ¿Cuál de las flechas empezarían ustedes? Dejo de compartir acá. ¿Por cuál empezarían? Ingreso a negocio, ¿sí? De gastos a activos, de ingresos a negocios, de gastos a activos, de negocios que van a ingresos, negocios. Bien. Bien. Comparto pantalla de nuevo. Fíjese algo, ¿no? De alguna manera, nosotros venimos con una lógica y con un paradigma cultural en donde entra el dinero y sale como gasto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ahora, el tema de ganar dinero, cada uno se la rebusca y bueno, logra ganar dinero y tener un cierto ingreso. ¿Sí? Ahora bien, ese ingreso que estoy teniendo, yo podría destinar una porción o un porcentaje de ese dinero y empezar a aprender a conservar. No importa cuánto es el dinero, no importa la cantidad, sino lo que importa es el hábito. Es empezar a tener la mirada, ¿sí?, diferente a la que tiene Luisito. Fíjense que la mayoría de la gente, y esto lo van a ir viendo a medida que van estudiando más educación financiera, la mayoría de la gente está enfocada en esto. Gana dinero y gasta dinero. Trabaja para ser un gran consumidor. Ahora bien, la gente que logra progresar y que logra hacer un salto importante, está enfocada en otra cosa. Está enfocada acá, en
apalancarse con la deuda, utilizar la deuda para crear activos verdaderos, y esos activos verdaderos pagan el estilo de vida que quieren tener. Mientras que la clase media o la clase baja solamente tienen el ingreso y con este ingreso de profesión pagan su estilo de vida. Entonces nunca tienen dinero para invertir o reinvertir. Entonces, el primer paso, ¿sí?, sugerido para empezar a educarnos financieramente y tener hábitos financieros saludables, el primer hábito tiene que ver con aprender a generar otro tipo de gasto. Estoy acostumbrado a gastar en activos no rentables y acostumbrado a gastar en estilo de vida. La idea es empezar a gastar el dinero, una porción, en conservar ese dinero. Entonces, lo que yo tengo acá en el bolsillo, lo que tengo en la cuenta, lo que tengo ya, separo un porcentaje y lo conservo. ¿Cómo lo conservo? Empiezo en la búsqueda. Ahí está la clave. Empezar a preguntarme, hacerme preguntas diferentes y empezar a buscar diferentes cosas. La clave es aprender a conservar. ¿Cómo conservo y cómo hago que ese dinero me genere más dinero? Entonces, una de las características de conservar el dinero es que sea reserva de valor. O sea, que ese dinero en el tiempo siga teniendo el mismo poder de compra de hoy. Aparte, si me genera intereses y ganancias, perfecto. Ya van dos distinciones que estoy teniendo con el mismo activo. Pero el primer hábito es separar una porción y conservar. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Se entiende la lógica del estado financiero, el paradigma del estado financiero? Preguntas. ¿Cómo venimos hasta acá, chicos? ¿Tiene sentido? Hágame a ver con el dedito. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Tiene sentido que vengo programado de una cultura de papá, mamá, entorno, de mi experiencia, de la región donde estoy habitando, que tengo una manera de ver particular la economía, las finanzas, que estoy condicionado con eso? Entonces, un poder personal que yo tengo es educarme, porque amplía mi manera de ver las cosas. Entonces tengo más alternativas, tengo más poder de acción en la medida que más me educo, porque tengo más criterio. Puedo empezar a ver cosas entre líneas que antes no estaba viendo. Una de ellas, por ejemplo, es el riesgo. Yo me pongo, por ejemplo, me voy a destacar acá para que vean, poder conectar bien. A ver. No tengo destacado acá. Ahí está. Gracias, Gaby. Entonces, les decía, el tema de la lógica, una herramienta para poder tener una observación diferente es la herramienta del estado financiero personal. ¿Sí? Vemos dónde estamos parados, quiénes estamos siendo a nivel financiero y dónde estoy hoy. Y puedo analizar cuáles son los recursos que tengo. ¿Sí? Puedo hacer un balance de todos los recursos. Ahora, un poder personal que tengo tiene que ver con mi manera de decidir, de accionar, de pensar, de observar. En la medida que voy estudiando y ampliando mis criterios, voy relacionándome y teniendo diferentes resultados. Por ejemplo, les decía recién el tema de la gestión del riesgo. Les hago algo muy cortito con respecto a la gestión del riesgo. Muchas veces uno se coloca o pone un negocio
y siempre está enfocado en lo que va a ganar del negocio, o sea, la expectativa futura. Uno cuando invierte, invierte en dos juicios. El juicio de confianza, ¿sí? Y la expectativa futura. Entonces, siempre, si tengo confianza y expectativa futura, doy el paso a invertir, ¿sí? Entonces, pero nunca mido el riesgo. ¿Cuál es el riesgo asociado que tengo con esa inversión? Si es un negocio, a lo mejor compro una franquicia, un negocio tradicional, lo que sea, pero no mido el riesgo, no tengo la capacidad o no tengo la experiencia para medirlo, ¿sí? O no me doy el tiempo para eso. Entonces, no es solamente el dinero que estoy invirtiendo ahí que puedo perderlo, sino que puedo quedar pegado con compromiso de pago futuro. Empleo, el tema impositivo, el tema de locales comerciales, de proveedores. O sea, quedo pegado con un montón de cosas. Entonces, muchas veces uno tiene energía y tiene todo, pero dice, ¿cómo hago para gestionar ese riesgo? Bueno, si tengo criterio, me siento a pensar y empiezo a evaluar. ¿Y cómo hago para que esa probabilidad de que me vaya mal está, pero cómo hago para que ese riesgo asociado se achique? Ahí es donde está la educación financiera, ahí es donde va estos criterios que les digo para aprender a gestionar mejor el dinero, la economía, los negocios, las inversiones. Lo mismo con el tema de, por ejemplo, la bolsa de valores. Uno dice, bueno, compro una acción, compro la acción de Tesla, de McDonald's, no sé, de Visa, ¿sí? Ahora bien, una cosa es invertir en el mercado de valores y otra cosa es ser inversor de la bolsa de valores. Ser inversor significa tener criterio, significa saber qué es lo que está haciendo con un objetivo. Y obviamente que tiene que ver también con la gestión del riesgo. En el mundo de los negocios, la materia principal es la gestión del riesgo. Entonces, si yo invierto desde Argentina, no tengo forma de protegerme. Aparte de un mercado chiquito, es un mercado no líquido, entre la compra y la venta, que se llama express, hay mucha diferencia, y así muchas cosas. Y aparte el riesgo asociado, soberano. Entonces, una empresa que tiene buenos fundamentos, a lo mejor le faltan cubiertas, le faltan proveedores, todo, y cae, porque el contexto y el riesgo soberano también influye en las empresas. Entonces, puede que vaya bien y puede que vaya mal, pero no tengo forma de protegerme. Diferente si tengo un criterio de decir, bueno, en vez de invertir en la bolsa de Argentina, puedo invertir en la bolsa de Estados Unidos, en donde el broker tiene un seguro que si desaparece el broker, el Estado, ¿sí? O sea, Estados Unidos me paga a través de un seguro los activos que yo tengo ahí como cartera, pero también el broker de Estados Unidos tiene diferentes instrumentos porque es el mercado más grande del mundo. Tiene instrumentos para proteger esas transacciones. Entonces yo puedo tener transacciones ganadoras sin riesgo, pero tengo que conocer los criterios, tengo que saber cuándo entrar, cuándo salir, cómo administrar esa cartera, esa transacción, y proteger mi ganancia y proteger mi pérdida. Se puede hacer, sí, pero teniendo criterios. Lo mismo con el mercado de, por ejemplo, de criptomonedas. Yo antes pensaba, cuando no tenía criterio, digo, bueno, compro Bitcoin, después cuando sube, lo vendo y listo. Después empecé a entender y tener otro criterio y digo, el Bitcoin es un activo que se revaloriza con el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le da valor a las cosas? ¿Cuáles son algunas características que le da valor a las cosas? A ver, pónganme en el chat. ¿Qué característica le da valor a las cosas? Alguna de las características. ¿Por qué el oro se tomó como un activo durante todos estos años? ¿Sí? De la época de los romanos. ¿Qué tiene el oro que no tiene otros activos? ¿Qué característica tiene? ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? Pregunta de examen, ¿eh? Le voy a tomar examen. ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? Una de ellas es el tema de la escasez. ¿Sí o no?
Mientras más escaso, más se revaloriza. ¿Sí? Bitcoin, al tener una cantidad que se va a emitir, chao, en la medida que pasa el tiempo, se revaloriza más, porque hay menos monedas. ¿Sí? Ahora bien, el oro pasa igual. ¿Qué pasa? Es un bien escaso. Otra de las características que es difícil de conseguirlo. En el tema de Bitcoin, no, es fácil de conseguirlo, pero hay una cierta cantidad. Otra de las características es que no se pueda manipular, o sea, que no se pueda falsificar. Por eso es el oro que siempre estuvo como un activo permanente en toda nuestra historia de crecimiento. Entonces, son ciertas características que si yo realmente las incorporo a mi vida, a la hora yo de invertir en un activo verdadero, las tengo en cuenta para tener criterio de saber qué es lo que estoy comprando. Si es un activo que es escaso, que no se puede adulterar, que tiene mucho consumo futuro, que todas estas características, voy a ir por buen camino. ¿Se entiende a qué voy con el criterio? En la medida que voy distinguiendo pequeñas palabras y voy entendiendo la lógica en el mercado donde yo voy a ir trabajando, voy a ir encaminándome para asumir riesgo, pero no tener el riesgo asociado que pierda todo, sino que pueda perder lo mínimo indispensable. Pero también voy camino a aprender a conservar y a que el dinero se multiplique con el tiempo. Más allá que se dediquen a lo que se dediquen. Y esto también se puede aplicar a la profesión de cada uno. Uno cuando tiene ya la lógica y tiene los criterios, empieza a diseñar su plan de negocio con la profesión que tiene. Porque un médico puede trabajar, a ver si tengo aquí, les voy a compartir, a ver si tengo, un segundo. Ah, sí, lo tengo abierto acá. Con esto voy cerrando, chicos. Perdón que, a ver. Aquí tengo abierto el estado financiero, ¿sí? Este es un estado financiero que nosotros trabajamos en la diplomatura. Este es el más complejo que tenemos. Pero fíjense esto. Dentro del estado financiero, ¿cuáles son los hábitos financieros saludables que comenzamos? Empezamos primero con el gasto. Destinamos el dinero, aquí, un porcentaje del dinero que ganamos, lo destinamos a reinversión. ¿Reinvertimos en qué? En activos verdaderos. ¿Sí? Puede ser criptomonedas, bonos, acciones, puede ser cualquier cosa que sea reserva de valor. ¿Sí? Ahora bien, una vez que yo tengo criterio de saber distinguir qué es lo que es un activo verdadero y un activo no rentable, otra herramienta que trabajamos tiene que ver con el cuadrante de flujo del dinero. ¿Sí? Y en este cuadrante de flujo de dinero, nosotros podemos decir que, supongamos que tenemos el ejemplo del médico. El médico puede trabajar en un sistema de empleo, en donde él trabaja en una clínica, ¿sí? A lo mejor él se independiza y pone su propio consultorio, en donde está como autoempleado, ¿sí? El empleado trabaja dentro de un sistema, el autoempleado, él es el sistema, entonces él solamente atiende, tiene su secretaria, pero la diferencia entre autoempleado y dueño de negocio es que no tiene sistematizado el negocio. Entonces, el negocio depende de que él esté presente para generar los ingresos. Perdón. Ahora bien, si evoluciona su manera de ver las cosas, él puede transformar esta habilidad de autoempleado en dueño de negocio. ¿Cómo? Aprendiendo a delegar, aprendiendo a sistematizar, aprendiendo a liderar equipos, ¿sí? Aprendiendo a tener una visión mucho más amplia de lo que es el negocio, en donde él se desprende del negocio y lidera el negocio. Él es el dueño del sistema, ¿sí? O controla el sistema. Y por último, también puede construirse
como inversor, en donde él puede quizás ser el dueño del lugar, en donde recibe flujo continuo de alquileres, de espacios, ¿sí? En donde él se desprende totalmente del negocio. Entonces, de acuerdo a la manera de pensar y de observar la persona y las habilidades técnicas y genéricas, puede ir orientándose a un cuadrante o a otro. Ahora bien, fíjense esto. Si cada uno tiene una manera de observar diferente, cuando nosotros habitamos un espacio de empleado, tiene una manera de observar particular, diferente que si es autoempleado, diferente si es dueño de negocio y diferente si es inversor. Entonces, cuando se van juntando, ¿sí?, 4 amigos, cada uno en un cuadrante, y hablan de una situación particular, de una inversión, de un negocio, de la economía, cada uno tiene una mirada única, particular, del cuadrante donde está habitando. Entonces, si yo estoy, por lo general, la mayoría de las personas están en un sistema de empleo y de autoempleo, si yo quiero pasarme de cuadrante o habitar 2 cuadrantes, dueño de negocio o inversionista, me tengo que hacer algunas preguntas. Es decir, bueno, ¿cuáles son mis referentes en este cuadrante? Empiezo a notar gente amiga que yo tengo en el cuadrante de dueño de negocio. ¿A quién conozco? ¿A quién tengo como referente aquí? ¿A quién tengo como referente en el cuadrante de inversor? Entonces, a la hora de planificar financieramente, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder comenzar todo este viaje de descubrimiento, este viaje de transformación, tiene que ver con la visión, el propósito y el objetivo. Una vez que yo defino quién quiero ser cuando sea grande, si quiero estar más en el lado de inversor, ¿sí? Yo acá tengo ingresos pasivos, dentro de los ingresos ganados, tengo ingresos ganados y tengo ingresos pasivos. Dentro de los ingresos pasivos, tengo también sectores, por ejemplo, de negocio o bienes raíces, o, por ejemplo, ingresos de cartera. Entonces, yo tengo que ir definiendo cuál es la habilidad o el rubro o la industria que quiero habitar para ir construyendo mi libertad financiera. Entonces, por un lado, tengo que definir 2 cosas. ¿Dónde está mi actividad y dónde está mi negocio? Mi actividad está en mi profesión, mi ingreso ganado. Yo tengo que estar presente para generarlo. Mi actividad. Ahora, una parte de este ingreso lo busco conservar. ¿Dónde? Y tengo que definirme. Tengo que ir definiéndome. Si no lo defino, tengo que ir en búsqueda de ese descubrimiento. No es de un día para el otro. Lo voy haciendo en la medida que voy habitando espacios de aprendizajes o en la medida que voy accionando. Entonces voy descubriendo espacios que me gusten y espacios que no me gustan. Y después, cuando tengas el amor a primera vista de un instrumento, vas y le dedicas todo el tiempo para poder dominarlo, tener criterios sobre ese ámbito. Entonces, ahí es donde está el juego del dinero. Tengo que ir aprendiendo a distinguir, primero, quién estoy siendo, en qué cuadrante estoy habitando y por qué estoy habitando ahí, y también tengo que ir definiéndome quién quiero ser cuando sea grande. Me quiero ir por el lado más de dueño de negocio, en donde la marca es importante, el servicio al otro, el prestar un producto, un servicio de valor en el mercado, o me voy al cuadrante de inversor, en donde yo puedo ser capitalista o puedo tener habilidades de inversor, en donde pido deuda y invierto en personas que están en el cuadrante de dueño de negocio, ¿sí? En Tesla, por ejemplo, en Visa, en McDonald's, en Disney, invierto en empresas grandes, ¿sí? O me voy al cuadrante como inversor a empresas que
recién están surgiendo, pero que tienen mucho consumo futuro, que yo tengo criterios en donde digo, bueno, ¿quién es el equipo? ¿Cuál es el consumo futuro que van a tener aquí? Y ahí es donde voy a apoyar ese ecosistema. Entonces, ese negocio, ese ecosistema, lo apoyo invirtiendo ahí. Entonces, el inversor invierte no en el empleado, sino invierte en el autoempleado y también invierte en el dueño de negocio, ¿sí? Y también invierte en su propio cuadrante, en empresas que generan dinero y hacen más dinero con dinero. Entonces, todos estos criterios, chicos, una vez que ya lo vamos trabajando y lo vamos haciendo, hacemos el estado financiero, fíjense aquí abajo tenemos enero, febrero, marzo, abril, lo vamos haciendo todos los meses, vamos generando una habilidad, una manera de observar la economía que no hay punto de retorno. Una vez que aprendemos esto, no volvemos a ver la economía como antes. No hay forma de verlo. No hay forma. Ese es el potencial que tiene la diplomatura en coaching financiero. Después sí nos especializamos, yo invierto en la bolsa de valores, invierto en el mercado cripto, son los dos mercados que quiero ir dominando a medida que pasa el tiempo, son los mercados que elijo habitar. También, bueno, hay otros tipos de negocios que estoy y que tengo, pero uno tiene que definir si quiere y tiene que poner el cuerpo, poner la mente, poner el cuerpo, poner las relaciones e ir en búsqueda de esa información. Así que bueno, respondiendo a estos tres ejes temáticos que tienen que ver con la lógica, lo vimos desde, espera un segundo, lo vimos desde, aquí estamos. La lógica lo vimos desde el estado financiero personal, cómo entra el dinero, cómo sale el dinero, cómo interpretamos ese flujo de dinero. Hay una manera de cambiar ese patrón de flujo de dinero que se termina yendo como gasto, lo cambiamos ¿por cuál? Por un patrón de dinero en donde va todo el flujo a la columna de activos, pero no un activo no rentable, sino un activo verdadero. Y aquí tenemos el estado financiero personal, que si yo de alguna manera tengo un ingreso pasivo de, supongamos, 30.000 pesos, ¿sí? Aquí me va generando, yo aquí a la derecha, tengo otros indicadores. A ver, ahí está. Tengo otros indicadores. Cuando yo coloco el ingreso, cuando coloco el gasto, cuando coloco los ingresos pasivos, me va arrojando un porcentaje. Ese porcentaje me va diciendo, ¿sí?, cómo va mi proyecto hacia mi libertad financiera. Y la libertad financiera desde nosotros que abordamos tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con el dinero. La libertad financiera está medida en tiempo. ¿Por qué? Porque medimos cuánto tiempo puedo sostener mi estilo de vida sin trabajar. Y para poder lograr la libertad financiera desde ese concepto, tiene que ver con los ingresos pasivos. No hay libertad financiera si no hay ingresos pasivos. Entonces, si no conozco la definición de deuda buena, deuda mala, activo verdadero, activo no rentable, ingreso pasivo, ingreso ganado, ganancia de capital, ganancia con flujo, gastos buenos, gastos malos, etcétera, no lo voy a poder diseñar. Por eso es que hay un proceso de transformación. Dentro de todo ese proceso vamos trabajando el músculo. Y ese músculo, una vez que ya vamos practicando, en chiquito y siendo responsable, lo vamos amplificando a la medida que vamos creciendo. Pero no hay punto de retorno, ¿sí? Este estado financiero, aparte, tiene otros indicadores. Este estado financiero es muy potente, en donde te dice cuánto estoy reteniendo, cuánto mi dinero trabaja para mí, cuánto me falta para salir a la vía rápida. En realidad es un concepto sobre el juego de cash flow, que también lo jugamos en la diplomatura. ¿Cuánto pago de impuestos? Esto es a nivel familiar, no es a nivel empresarial, porque es un estado financiero familiar. ¿Cuánto destino a vivienda? ¿Cuánto gasto en activos no rentables? Te salen todos los porcentajes. Cada uno va cargando el estado financiero y te arroja todo esto en automático. No, es fantástico. Y después tenemos
activos de acuerdo al banco, el banco mira una parte de los activos, activos de acuerdo a los activos verdaderos, de acuerdo a nuestra filosofía. ¿Cuál es mi ganancia de los activos? O sea, te saca también un porcentaje cuál es el porcentaje de ganancia en relación al activo. Por ejemplo, si tenés un departamento, qué sé yo, de $60.000 y estás cobrando una renta de $100, bueno, entre el retorno de inversión estás teniendo un 2%, un 2,5%. O sea, tenés mucho patrimonio y poca rentabilidad. Eso también es lo que vemos. De acuerdo a todos los negocios que vamos planteando de todos los alumnos, vamos viendo el retorno de inversión. Porque hay negocios que tienen un retorno mucho más rápido, ¿sí? Y es líquido, y otros que son menos líquidos o no líquidos, y también un retorno más chiquito. Entonces, si yo estoy recién empezando a crecer y me compro un departamento en donde inmovilizo mucho dinero con un retorno chiquito, y estoy remándola en dulce de leche. Entonces, tengo que buscar activos que, de acuerdo al momento personal y financiero de cada persona, es más conveniente o no. Pero yo no te digo qué hacer y qué no hacer. Te doy los criterios para que vos lo analices y que puedas decidir por cuenta propia. Una de las cosas que me encanta de la educación financiera que nosotros proponemos es que no generamos dependencia. No generamos dependencia. Generamos personas libres en criterios para poder que ellos puedan tomar la decisión y responsabilidad de su propia economía y sus finanzas. Otro de los ítems, ¿qué tan rico soy? Acá está medido en activos, ¿sí? De acuerdo al patrimonio, y acá a nivel pro, directamente con flujo de dinero, o sea, activos que me miden la riqueza en tiempo desde el ingreso pasivo, no desde el patrimonio. Así que son diferentes indicadores. Y después, bueno, tenemos otros objetivos acá, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo un resumen, vimos la lógica desde el paradigma del estado financiero personal. Vimos los flujos de dinero. Culturalmente no lo vemos, no está dentro de nuestra cultura, entonces es transparente a nuestra vida, pero manejamos el dinero todos los días, entonces siempre se está formando y moviendo el estado financiero en base a las decisiones que estoy tomando. En la medida que voy teniendo más criterio y en la medida que yo puedo ponerle nombre a la educación financiera que voy tomando y voy aprendiendo estos significados, esta resignificación de los conceptos, obviamente voy tomando decisiones diferentes y me vas a llevar a criterios diferentes. Lo mismo que decía Covey, si yo trabajo duro y me esfuerzo, pero con un paradigma equivocado, todo eso no toma tanta relevancia para llegar a mi libertad financiera, porque tengo un mapa totalmente equivocado en donde me llevo a un lugar que no es deseado, ¿sí? Entonces siempre estoy en esto de la carrera rata, siempre trabajo, me va bien, pero elevo mi estilo de vida de acuerdo a mi ingreso, pero siempre estoy inestable. Entonces la idea es cambiar el paradigma desde el estado financiero personal. Otra de las cosas que vimos es el tema de los hábitos. ¿Cuál sería el primer hábito que tengo que comenzar y podremos comenzar hoy mismo? Es empezar a hacer el registro de gastos. La columna de gastos, fíjense que la mayoría de los gastos se van todo fuera del estado financiero personal. Ahora, hay uno de los gastos que se llama reinversión, que está en el estado financiero, que tiene que ver con el gasto de conservar. O sea, gasto el dinero en un activo verdadero para conservar ese dinero. Y ese dinero se conserva teniendo reserva de valor, o sea que protege el valor de compra, el poder de compra del dinero que estoy conservando hoy. Entonces, si hoy guardo 1.000 pesos, 10.000 pesos, $100, $1.000, que se reserve el valor de poder de compra de aquí a varios meses. Hoy no lo estamos teniendo con el billete. La reserva de valor no está siendo el billete. Por eso, sí o sí, tenemos que conservarlo en otro instrumento. Y ahí es donde toma protagonismo la educación financiera. Sí o sí tengo que estudiar y ver opciones. Tengo que involucrarme. Porque ¿qué pasa? Mientras más gano, ¿cómo hago para conservarlo?
Imagínense dentro del cuadrante de flujo de dinero, en el cuadrante de empleado. Supongamos Messi, ahora que estuvo el tema del Mundial. ¿Sí? Estamos todos chochos acá en Argentina. Bueno, ¿cómo conserva Messi? Messi es un empleado del PSG. ¿Sí o no? Está en el cuadrante de empleado. Bien. ¿Dónde conserva? ¿Qué lo tiene en billete, en dólar, en euro? ¿Lo tiene ahí? ¿Cómo lo conserva? Sí o sí se tiene que ir a otro cuadrante. O el cuadrante de inversor, o el cuadrante de dueño de negocio. ¿Sí? ¿Cómo lo conserva? Entonces, si no tiene las distinciones, tiene que pagar una asesoría en donde tiene que depender de otro que le diga qué hacer con el dinero. Y eso es caro. Ahora, no tenemos el nivel de Messi. Creo que en esta sala no tenemos el nivel de Messi, de capacidad de ingresos. Pero lo que les ofrezco es habitar espacios para empezar a tener más criterio. Entonces, nosotros ser responsables, no depender ni de la pareja, ni del gobierno, ni del hijo, ni de nadie, y yo tener el criterio para aprender a conservar. Una de las maneras de aprender es generando el primer hábito, que es ya, donde estoy, cuánto tengo en el bolsillo, cómo lo conservo. No importa el resultado, no importa cuánto dinero, es separarlo y ponerlo a trabajar. Puede ser un plazo fijo, un fondo común de inversión, en una acción, lo que sea. Más allá del resultado, es la acción de tomar ese dinero y llevarlo a la columna de activo verdadero. Y lo tercero es en quién me quiero convertir, quién quiero ser cuando sea grande. Tiene que ver con esta visión, ¿no? Decir, bueno, si yo tengo mi profesión y me educo y soy muy bueno en mi profesión, ¿sí? Todo ese dinero que estoy ganando, una parte la conservo y cada vez va a ser más grande. ¿En qué cuadrante quiero aprender a trabajar ese dinero? ¿En el cuadrante D, como dueño de negocio, o en el cuadrante I, como inversor? Ya ahí me está definiendo paradigmas diferentes, relaciones diferentes, amigos diferentes, educación diferente, en donde yo ya voy definiéndome. Todo eso te permite armar una visión. Y en esa distancia entre quién estoy siendo, armando el estado financiero personal, y la visión de quién quiero ser cuando sea grande, en esa distancia trabajamos competencias técnicas y genéricas. Las técnicas tienen que ver con la manera de hacer cosas, y la genérica tiene que ver con la manera de ser y de estar, teniendo una actitud correcta, teniendo un paradigma correcto, aprendiendo a relacionar de una manera próspera, positiva, abundante, teniendo disciplina, aprendiendo a generar energía y alimentarme de mi energía para poder sostener procesos, ¿sí? Tiene que ver con mi manera de ser y de estar. Y la cuestión técnica tiene que ver con una habilidad de aprender a administrar mi cartera en la bolsa o en el mercado cripto, o aprender a hacer dinero desde los bienes raíces o de negocios digitales, etcétera, etcétera. Tiene que ver con una habilidad puntual. Así que en esa brecha me tengo que ir construyendo. Y ahí es donde toma relevancia el coach financiero. Si ustedes terminan la diplomatura, van a tener no solo las distinciones para aplicarla a su vida, sino van a tener una metodología para acompañar a otros hacia el logro financiero que propone esa persona. Van a poder leer y acompañar a esa persona sin darles consejos. Es muy poderoso esto, porque ustedes, quizás sin darle nada físico, lo están acompañando desde un cambio de observador. Y ese cambio es permanente cuando hace el clic. Entonces, ¿creen ustedes que dominando esta disciplina, siendo coach financiero, tienen futuro en cómo está el mundo hoy? Alemania con la inflación que están teniendo y nunca tuvieron, Paraguay, Chile, lo que está pasando con Chile. ¿Cuántos clientes potenciales tenemos en el mercado? ¿Cuántos clientes potenciales? Entonces, si lo miramos desde un desarrollo personal, está genial. Y si lo miramos a futuro para transformarme en un coach financiero y monetizar, también está muy bueno. Porque hay mucha demanda, ¿sí?
Y esa demanda, cuando hay más demanda que oferta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el precio? Muy bien, Nati. Muy bien, Mauricio. Aumenta. Hay mucha demanda, poca oferta. Aumenta el precio. No hay precio. Cobras lo que quieras. Y eso es lo que está pasando. Así que bueno, chicos, gracias por esta sesión. Ahora corto el video y nos quedamos una parte íntima, privada, para más preguntas, lo que ustedes quieran consultar, el tiempo que haga falta. Y nos vemos el próximo viernes con otra ponencia que vamos a tener 3, 4 viernes más y posiblemente en Córdoba Capital tengamos también un encuentro en vivo, ¿sí? En vivo, un evento que estamos programando. Así que gracias por este tiempo, por quedarse hasta el final y nos vemos el próximo viernes. ¿Ok? Saludos.